Mashikuna imanasasta kapankichik ali shamushkakapaychik kay la tulpa rikuchik ukuma ñuka shutimi kan Diego Chamorro kikinkunawan paktayalishpa kanakunkapa. Kay la tulpa rikuchikunaka ñukanchik kawsaykunata ashtawasin yachina yuyaykunawanmi wiñachishkakapan. Kay kashnami ñawpa kawsaykunapika tulpa ukukupi shinallata mashiyarishpa rimarishpapash kawsan kashkanchik. Kay pachapika charipanchik ñukanchik Mashi Rodrigo de la Cruzta kayma kimirichimushka mañapashkanchik kayma kimirimushpa kapachu rimarinakunkapa. Payka mishushimipika riksirimi consultor externo de conocimientos ancestrales y propiedad intelectual nishpami riksipanchik. Imata kapan ñukanchik ayllu llaktapa yachaykunata, yachay kawsaykunatapash kamanamandami payka ashtawangari llankashpapash shamunakushka kan. Shinaka rimarishpa kagrinajupanchik ima shinata ñukanchik yachaykunata kamashpa kawsana kapanchik. Ali shamushka kapay Mashi Rodrigo. Ayupachani Mashi kayman kayashkamanta. Ñuka kani Rodrigo de la Cruz, kikin shinanikan, Pijalmanda, kani, pero con acá Eugenio Espejo de Cajas me causan, pero ya caimanda, Quitupi. Alipacha Capan. En esta ocasión pues tenemos un tema muy importante que tratar acerca de la protección de los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios. ¿Cuáles son los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios, compañero? O sea, en realidad son parte de nuestra identidad, de nuestro diario vivir, de nuestra cultura, que pervive en el decurrir de los tiempos, es transmitido de generación en generación, de manera oral. Tienen que ver también con el entorno mismo donde nosotros vivimos, o sea, nosotros en nuestras comunidades vivimos rodeados de la naturaleza, ¿no es cierto?, de nuestras chacras, donde están nuestros alimentos, ¿no es cierto?, nuestra medicina, nosotros las comunidades andinas, en nuestros páramos tenemos, ¿no es cierto?, todo lo que es la biodiversidad. Y a través de esto nos relacionamos muchísimo y estos conocimientos, estos saberes ancestrales, pues en el tiempo han sido como el soporte de la identidad, el que nos hace la diferenciación con otros, digamos, segmentos de la sociedad. Estos conocimientos ancestrales tienen una vinculación enorme con la madre naturaleza. Ahora está muy de moda, por ejemplo, estos temas de cambio climático. Ahí el conocimiento tradicional, por ejemplo, con nuestros abuelos, ¿no es cierto?, nosotros mismos practicamos mucho todo lo que es la agricultura orgánica, por ejemplo, ahora está muy de moda. Y para mitigar impactos del cambio climático, nuestros abuelos siempre han recurrido al conocimiento, al saber ancestral, por ejemplo, para prevenir las heladas, la lancha, otras enfermedades ambientales, ¿no es cierto?, y prevenir y mitigar, digamos, nuestros cultivos. Entonces, y adaptar también, porque finalmente el cambio climático exige muchas respuestas. Bajo este criterio, ¿el Estado ecuatoriano tiene alguna ley que pueda proteger estos conocimientos tradicionales? Esto del conocimiento tradicional, entre otros derechos, ha pasado también a ser como la exigencia colectiva del respeto de derechos de pueblos y nacionalidades hacia el Estado, inclusive ya con la constitución política anterior, ¿no es cierto?, y la actual, ¿no?, se mantuvo el reconocimiento a los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades en la constitución política. Y los conocimientos tradicionales están reconocidos como derechos colectivos en la constitución. Entonces, esto legalmente como derechos de alta jerarquía, ¿no?, a nivel constitucional, y por convenios internacionales están reconocidos los conocimientos tradicionales que son de los pueblos y nacionalidades. ¿Hay convenciones internacionales que también protejan estos conocimientos? Claro que sí. En realidad son demandas globales de los pueblos indígenas del mundo. Somos muy apegados a nuestras tradiciones, a nuestras culturas, a nuestras formas de vivencia propia. Entonces, estos derechos han sido exigidos a nivel internacional, que se plasmen en convenios internacionales, en instrumentos internacionales. Se discutió, ¿no es cierto?, y hace unos 2 años atrás el Acuerdo de París, ¿no es cierto?, para la reducción de emisiones, ¿no?, de gases contaminantes que están afectando a nuestro planeta. Entonces, allí mismo hay una decisión, la 135 del Acuerdo de París, ¿no?, que reconoce a los conocimientos y saberes ancestrales como estrategias claves, ¿no?, para mitigación y adaptación a cambio climático, ¿no? Y se establece una plataforma global de conocimientos tradicionales, ¿no?, para intercambio de conocimientos científicos y conocimientos ancestrales para mitigar y adaptar al cambio climático.
Eso es una cosa súper importante. Interesante. ¿No? Entonces tenemos otro convenio internacional, por ejemplo, se llama el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el CDB. Este convenio fue adoptado en 1992 en la Cumbre de la Tierra en Brasil. Entonces, ahí mismo, ya en los preámbulos de este convenio, se reconoce el rol importantísimo, clave, del conocimiento del saber ancestral para la conservación de la biodiversidad. ¿No es cierto? El rol de las compañeras, de las mujeres, entonces es fundamental como custodias, como guardianes, como transmisoras del conocimiento tradicional. Y en ese convenio internacional tenemos también un articulado muy famoso en estas discusiones en los pueblos indígenas, sobre todo a nivel internacional, que es el artículo 8J, ¿no? Sobre conocimientos tradicionales. Ese artículo 8J lo que está diciendo es que los estados, ¿no es cierto?, nuestros gobiernos deben generar políticas, ¿no?, estrategias para conservar, ¿no es cierto?, rescatar, fomentar y aplicar los conocimientos tradicionales con la participación de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, tenemos este tipo de instrumentos internacionales. Hay otros también, ¿no es cierto?, en la UNESCO, por ejemplo, para el tema de todo lo que son expresiones e identidad cultural de los pueblos indígenas, que llamó a la UNESCO también a fortalecer, a respetar, ¿no es cierto?, estos saberes articulados a la identidad cultural de los pueblos indígenas, ¿no? Tenemos la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Este instrumento internacional de las Naciones Unidas tuvo que ser negociado en 20 años. Desde las Naciones Unidas lo que está pidiendo, instando a los gobiernos, es que se generen políticas públicas, se generen normas legales, estrategias, planes de acción. Entonces, acá en el Ecuador, eso se ha traducido, en primer lugar, en un reconocimiento como derechos colectivos a nivel constitucional, y tenemos normas secundarias también. Shinapas kaypi ashaguta kunuyachish yanahuparkanchi. Kaypi tortillagu shinapas apigutapas sharipanchi. Malipay mashigu tortillagutapas hapipay. Gracias, compañero. Gracias. Mientras se sirve, degusta de unas deliciosas tortillas y una coladita, vamos a continuar. Quisiéramos saber de qué manera se podría proteger a estos conocimientos ancestrales en nuestras comunidades. ¿Cuáles serían las formas de proteger? Nosotros aquí en el Ecuador tenemos una norma legal de protección de conocimientos tradicionales. Esta norma en realidad es muy reciente, del 2016, no es de más atrás. Es muy reciente, se llama el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos y la Innovación, COESI. Es un nombre un poquito largo, pero más conocido como Código Ingenios. Es una norma en realidad de todo el sistema de propiedad intelectual, de derechos intelectuales en el Ecuador. Y se logró hacer que en este Código de Ingenios se contemple, se incluya, ¿no es cierto?, un capítulo, un título especial sobre el régimen de protección especial para conocimientos tradicionales. Entonces ahí se está reconociendo todo lo que estamos diciendo, ¿no?, de forma legal, y cómo se debe, digamos, ya en la práctica, ¿no?, hacer que esos derechos se plasmen. Entonces, en esta norma no podía ser de otra manera, se reconoce, ¿no es cierto?, a los saberes y conocimientos tradicionales, ¿no?, que son de los legítimos poseedores, son los que generaron, los que van conservando, desarrollando, innovando conocimientos tradicionales, es decir, los pueblos y nacionalidades, en este caso del Ecuador. Se me viene a la mente un artículo 515 de este código, en el cual manifestaba de que el Estado ecuatoriano podría subrogar la autorización que obviamente deberíamos dar desde los legítimos poseedores, pero en el caso de este artículo me parecía decir que el Estado podría subrogar y simplemente adoptar estos derechos como Estado. ¿O cómo lo entiende o cómo es este? Sí, efectivamente hay vacíos. O sea, en el momento en que se trabajó en la norma, en el Código Ingenios, quedaron muchos
un poquito como cabos sueltos, ¿no? No se tuvo, tenemos tal vez la sapiencia, la inteligencia suficiente de cubrir todo el espectro mismo del conocimiento tradicional, quedaron muchos vacíos, no solamente ese, sino otros más. Entonces se está hablando mucho de trabajar en reformas a la normativa, capaz de que los derechos de pueblos indígenas, en este caso con el conocimiento tradicional, efectivamente sean respetados, ¿no? Y genere un proceso, una dinámica también de diálogo de saberes, ¿no? Porque el conocimiento tradicional finalmente debe servir también a los pueblos, a nuestras comunidades, para generar procesos, lo que hoy se llama economías locales, ¿no es cierto? La subrogación del Estado ecuatoriano, ¿no le parece a usted que de alguna manera podría obligar la autorización acerca del uso de estos conocimientos ancestrales de las comunidades? Es un tema que se está discutiendo mucho con los organismos públicos de este momento mismo, ya en el diseño de la estrategia de implementación. Lo que se está llegando a la definición es que definitivamente el Estado no tiene esa potestad. Los conocimientos tradicionales son, ¿no es cierto?, de los pueblos, de las nacionalidades. Ellos son los legítimos poseedores. Nosotros somos los legítimos poseedores. Y esa potestad está en nosotros con el consentimiento libre, previo, informado de otorgar o no acceso al conocimiento tradicional. O sea, no es como, bueno, el conocimiento tradicional no es un recurso, pero para otras materias, llamémoslo así, el Estado sí tiene la potestad para el tema, por ejemplo, minero, para el tema forestal, para el tema de hidrocarburos, de petróleos, ¿no es cierto?, otro tipo de concesiones donde el Estado, cuando hay ese tipo de recursos en nuestras comunidades, el Estado tiene la potestad, ¿no? El derecho a consultar sí, pero finalmente el Estado quien termina tomando decisiones. En este caso, del conocimiento tradicional, ¿no? O sea, hay normas internacionales que estipulan de que definitivamente para acceder al conocimiento tradicional se tiene que contar con el consentimiento libre, previo, informado de los pueblos, de las nacionalidades, de los poseedores legítimos de estos conocimientos. ¿De qué manera nos afecta a las comunidades no conocer los derechos acerca de los conocimientos ancestrales? Esto para nosotros no es visto desde el lado monetario. Nosotros convivimos con ella y de esa vivimos. Entonces, por ejemplo, acá en el Ecuador ha sido muy famoso, bueno, esta planta no es andina, ¿no? O sea, es más amazónica del ayahuasca, por ejemplo, ¿no? Una variedad de la ayahuasca fue patentada, ¿no es cierto?, en 1984. Bueno, la patente está prescrita por tiempo. Y así hay muchísimas plantas de gran uso potencial medicinal que han sido patentadas, ¿no es cierto?, sobre todo en los Estados Unidos y en Europa. Y esto va directamente contra los derechos colectivos que nosotros tenemos como pueblos y nacionalidad. Y este fenómeno ha sido bien recurrente, inclusive ahora con la normativa interna que tenemos del Código Ingenio. Muy recientemente nosotros conocemos cuál es la guayusa. Tomamos también la agüita de guayusa, nosotros aquí las comunidades andinas. Así es. Entonces, la guayusa es una plantita, ¿no es cierto?, de bebida muy tradicional de la Amazonía, ¿no es cierto?, del Napo, los compañeros quichuas, ellos son muy ancestrales en eso. Los principios de procedimiento para usos medicinales y alimenticios de la guayusa están patentados en los Estados Unidos. ¿No? Entonces, acá mismo, o sea, ¿cuánta investigación no se ha hecho con plantas medicinales de la Chuquiragua, por ejemplo, que es de nuestros páramos, ¿no? Claro. O sea, sus usos están estudiados hasta más no poder. Y esa información, o sea, ¿quién la dio, quién la generó? Son nuestras comunidades. O sea, milenariamente han sido plantas de uso tradicional de nuestras comunidades. En las comunidades no estamos comercializando, ¿no es cierto?, dando valor al conocimiento, sino es una cuestión milenaria de reciprocidad, de dualidad, de complementariedad. O sea, y esas son prácticas que están en las comunidades, pero o sea, no todos están viendo de esta manera, pues. Entonces, y este es el problema que tenemos, ¿no? El mundo actual ha despertado un interés sobre nuestros conocimientos ancestrales, un interés que es meramente mercantil, siendo estos hace pocos años atrás, pues desvalorizaban o perseguían a las comunidades o pueblos que tenían estos conocimientos. ¿Qué le parece a usted este tema? Por estudios científicos hechos, la biodiversidad
está en las tierras y territorios indígenas, en las comunidades indígenas. El 70% de la biodiversidad está en las comunidades, en las tierras y territorios indígenas. Y el 80%, ¿no es cierto?, de esas prácticas culturales tradicionales, ¿no?, de los pueblos indígenas están vinculados con las prácticas de la biodiversidad, con el conocimiento de la biodiversidad. Ahora hay otra mirada, después de muchos decenios de años de desvalorizar, de no reconocer, ¿no?, de perseguirnos, ¿no es cierto?, de no reconocer a nuestro conocimiento, a nuestro saber. Hoy se está dando otra forma de ver al saber, a ese conocimiento, ¿no? Entonces, esto yo creo que es un momento muy oportuno también para que exista un mayor empoderamiento, una mayor fortaleza, una mayor reivindicación desde nuestras comunidades hacia nuestro conocimiento, a nuestro patrimonio inmaterial. Entonces, y creo que esto mismo debe ser traducido también en planes de acción. Por favor, sírvase. Paichani. A ver, yo también voy a comer un poquito. Gracias. Vamos a continuar con nuestro diálogo, ¿no? Quisiéramos conocer dentro de las comunidades los dirigentes o organizaciones que hemos hecho para poder sobreguardar. ¿Qué es lo que ha pasado con el conocimiento tradicional? ¿No? O sea, al no haber una norma, ¿no es cierto?, de protección, de defensa de derechos, y nuestros mismos pueblos, nuestras mismas nacionalidades y comunidades, a no tener sistemas propios de control. O sea, nosotros somos comunidades demasiado recíprocos, ¿no? O sea, eso es un tema cultural, ¿no? Sin diferenciación de quién nos visita. O sea, nuestras comunidades están las puertas abiertas. Desafortunadamente, no todos nuestros visitantes tienen las buenas intenciones, la buena fe, del respeto a nuestras culturas, a nuestras tradiciones, y ahí está el problema, ¿no? Entonces, en la práctica, lo que ha venido ocurriendo es que muchos interesados, ¿no es cierto?, científicos, académicos, universidades, sobre todo internacionales, van directamente donde nuestros yachas, donde nuestros abuelos, donde nuestras sabedoras, ¿no es cierto?, sin siquiera que nuestra organización comunitaria, sin que se sepa nuestras autoridades de que se está haciendo cual o tal investigación. Entonces la información ha salido, ¿no es cierto?, y se ha utilizado para muchos fines. Se han llevado muestras, ¿no es cierto?, de plantas medicinales y el conocimiento con la información del conocimiento tradicional. Y eso no es para ponerlo en vitrina en las universidades internacionales. Entonces eso va a un proceso de investigación, ¿no es cierto?, más convencional. Claro. Entonces de ahí tenemos, o sea, cuando nosotros vamos a una botica, a una farmacia, ¿no es cierto?, compramos medicamentos, y muchos de estos medicamentos provienen precisamente de nuestra biodiversidad, ¿no?, de nuestras plantas medicinales. ¿Y de dónde salieron? De nuestras comunidades. ¿Quién dio la información? Nuestras mamas, nuestros taitas, nuestros sabedores, nuestro yacha. No. Los dirigentes, ¿qué hemos hecho? En la plataforma, digamos, de demandas, de respeto a nuestros derechos, eso está en nuestras organizaciones, en el discurso de nuestros líderes, de nuestros dirigentes, ¿no? Lamentablemente lo que no está es eso plasmado en alguna agenda de trabajo más formal en nuestras organizaciones. Está en el discurso, ¿no?, en nuestros dirigentes, ¿no? Entonces, en todo caso, estas formas propias que existen en las comunidades tienen que ser fortalecidas, revitalizadas, ¿no? Y nuestras organizaciones mismas establecer agendas propias, ¿no es cierto?, que respondan a este tipo de dinámicas que están en las comunidades, porque lo otro es que siga estando libre, ¿no es cierto?, a disposición de terceros usuarios del conocimiento tradicional, sin ningún tipo de control, en el que nosotros no le demos la importancia. Eso no puede seguir así, ¿no? Nuestros conocimientos son conocimientos que tienen derechos, y esos derechos están protegidos. Entonces debemos establecer normas internas, regulaciones, reglamentos a nivel estatutario en las comunidades, tratar estos temas con la juventud,
diálogo con los mayores, ¿no es cierto?, con nuestros abuelos. Entonces los gobiernos locales están llamados también a generar planes de acción en territorio para trabajar estos temas. Esto es una acción colectiva de todos los entes públicos. El tema cultural, ¿no es cierto?, el tema de nuestro patrimonio material intangible también tiene que ser visto como algo muy relevante porque es parte de nuestra identidad cultural, ¿no? Entonces, usted, bajo su postura, su experiencia, le permite estar en una postura de que las comunidades deberíamos ser parte o aislarnos de este tipo de investigaciones externas. El aislarnos no creo que sea la medida más correcta, definitivamente. O sea, nuestra sociedad actual es intercultural, ¿no? Y eso responde a una dinámica de diálogos, ¿no es cierto?, de conocernos, de interrelacionarnos con otras culturas, el diálogo de saberes, ¿no? O sea, de la relación intercultural para buscar alternativas locales a las comunidades, para los pueblos, nacionalidades, inclusive para el mismo país. Creo que es muy fructífero, ¿no? O sea, estamos en un mundo en que las respuestas deben venir de todo lado, ¿no? O sea, en buscar para hacer frente a las soluciones locales, regionales, inclusive a nivel global. Ya. Así es, compañeros, un tema muy importante. Aquí Mashi de la Cruz pues nos ha ayudado a un poco entender lo que es nuestros conocimientos ancestrales, cómo protegerlos, cómo deberíamos actuar, cómo deberíamos enfrentarnos también ante posibles investigadores que lleguen a nuestras comunidades. Para ir finalizando, quisiéramos, Mashi, que nos dé un mensaje a todos los televidentes para que reflexionemos acerca de este tema. Pues el mensaje es tener conciencia y empoderarnos, ¿no es cierto?, de que el conocimiento, el saber ancestral hace parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial, que debe tener mecanismos locales propios de custodia en las comunidades, regulaciones internas, y que estos mecanismos internos deban ser fortalecidos. Nuestros saberes mismos tienen que ser recuperados, tienen que ser revitalizados. Nuestra juventud no está hablando de estos temas. Así es. No, y esto es una realidad también, muy dura, muy cruda, y hay que decirlo. O sea, no hay que ocultar. O sea, nuestros saberes, nuestros conocimientos están en franco riesgo realmente de que pierdan la esencia misma de lo que es el saber, el conocimiento. Entonces, ahí ¿dónde está la responsabilidad? ¿De quién es la responsabilidad, no? O sea, hay muchos actores que ahí tienen que intervenir, ¿no? O sea, primero nuestras comunidades, nuestros mayores, nuestros líderes, nuestras organizaciones, porque el rol del Estado me parece que aquí es fundamental también, porque nuestro país, el Ecuador, es un país plurinacional, ¿no es cierto?, multicultural, y se reconocen derechos colectivos, hay normas de protección de estos conocimientos, pero lo que hace falta son estrategias de política y acciones prácticas que vayan a trabajar estos temas con los pueblos y nacionalidades. Bueno, el tiempo ha sido muy corto, nos gustaría seguir conociendo mucho acerca de esta temática, ¿no? Quisiéramos finalizar agradeciéndole a usted por haber aceptado venir acá a La Tulpa. Nosotros vamos a continuar comiendo nuestras tortillas, nuestra coladita, y con ustedes nos despedimos, público televidente. Será hasta otra próxima ocasión. Muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias.